Pero hoy vamos a romper de cierta manera ciertos paradigmas que tenemos sobre los conflictos. ¿Realmente son malos, son negativos, hay que desecharlos, hay que evitarlos o hay que saber gestionarlos? En realidad, cuando ya se vuelve intolerante, uno lo que quiere es evitar los conflictos, ¿no? Claro, Pero ahora me trae a cuenta en que en realidad uno no debería evitar los conflictos, sino uno debería enfrentarlos, ¿no? claro. Por eso es que nosotros buscamos estrategias, ¿no? Así es. Estrategias para poder sobrellevar cuál es el paso a paso para poder gestionar de manera correcta los conflictos, porque no siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a tener las mismas ideologías. Es que la gente, al quedarse callada, solo tiene miedo a expresar su incomodidad, miedo a expresar desacuerdos Para que la o otra persona no se, la discrepancias. otra persona no se Nos altere. incomode, porque de pronto puedo perder mi chamba, supuestamente, cuando en realidad eso no va a pasar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Edel Podcast. Mi nombre es Diego Salinas. Yo soy Antonio Salinas y hoy día hablaremos sobre un tema de cómo llevar de manera efectiva los conflictos. Es correcto. Al finalizar de este video te mostraremos 3 pasos prácticos para que puedas gestionar de manera efectiva los conflictos. Acompáñanos en este episodio. Muy bien, un episodio más, ¿no? Un videíto más aquí en nuestro canal Edel Podcast. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Y sobre todo con un tema con el cual he venido lidiando toda la vida. Y aún sigo lidiando, ¿ah? Porque es un Sí, tema que no se termina jamás claro. de vivir, Y hoy ¿no? día, particularmente, y primera vez que lo voy a mencionar, pero hoy vamos a romper de cierta manera ciertos paradigmas que tenemos sobre los conflictos. ¿Realmente son malos, son negativos, hay que desecharlos, hay que evitarlos o hay que saber gestionarlos? De pronto, cuando hablamos de conflictos, decimos o viene de pronto una pregunta a nuestra mente. ¿En qué momento o en qué momento de pronto hemos estado en desacuerdo con nuestra familia, con nuestros amigos, correcto, en el trabajo, de Bueno, pronto? porque la gente lo primero que dice, quiero evitar los conflictos. Y se va. Mm, Quiero evitar los conflictos. Y se va. Todo el mundo claro, quiere evitar los conflictos. pero luego se acumula, Aún ahora, en todos los estamentos, en todos los lugares, lo primero, quiero evitar los conflictos, no quiero tener ningún tipo de conflicto. ¿O no has escuchado lo mismo? por supuesto, claro, y lo evitan, como tú Ujú. dices, ¿no? O tratan simplemente de escapar, pero yo creo que eso es el peor error, porque por el contrario, en vez de solucionar y de ser asertivo, lo que haces es que esta situación se agrande y se agrave cada vez más. Estás postergando un problema. Claro, y a medida que postergas se vuelve cada vez más grande, hasta que va a haber un momento en que ya no vas a tener la capacidad para poder manejarlo. Y a mí me ha pasado varias veces, pero bueno, vamos. Ok, listo. Ahora, ¿por qué son importantes los conflictos? Bueno, principalmente queremos mencionar que los conflictos para nada son negativos. No. Al contrario, según la psicóloga Susan David nos menciona que los conflictos bien gestionados pueden fortalecer nuestras relaciones. ¿Qué opinas sobre sobre ese concepto, esa idea? Claro. Mira, ahora un poco como que vuelvo a reaprender, ¿ah? Ujú, Porque es como recordar otra vez lo que aparentemente uno normaliza, ¿no? ujú. Mira, yo cuando te escucho ahorita hablar, según lo que estás citando, digo, debemos evitar los conflictos o debemos vivir con los conflictos. Bueno, en realidad cuando ya se vuelve intolerante, uno lo que quiere es evitar los conflictos, ¿no? Claro, Pero ahora me trae a cuenta en que en realidad uno no debería evitar los conflictos, sino uno debería enfrentarlos, ¿no? claro, exacto. Y sinceramente yo veo que tiene que haber. Ahora cuando analizamos el tema, el conflicto debe existir, Por supuesto, debe estar ahí, claro, porque eso te permite moverte también de tu zona de confort, por supuesto. ¿no? Porque si no, ahora, si tú con el conflicto te quedas quieto, ese es un problema tuyo, Ujú, pero el conflicto te mueve, sí. te hace darte cuenta si la otra persona está fallando o quizás estás fallando tú, ¿no? Porque generalmente, mira, no es que falla la otra persona, somos nosotros los que fallamos, Ujú. porque nosotros comenzamos a generar, quizá alargar una situación que no es tanto como uno le está poniendo en un altar a veces un problema, ¿no? Claro, porque cuando tú tienes conflictos, para mí es un síntoma, un diagnóstico de que te está interesando o importando de alguna manera solucionar
cierta circunstancia, Así es, ¿no? sí. O cierto problema de pronto. Ujú. Puede ser en las relaciones de pareja, pueden ser en las relaciones de Las otras personas, personas, los los amigos. estudiantes, Exacto, puede ser en el trabajo, puede ser en los estudios. Cuando no, maneja pues diferentes mentalidades y tienes que saber lidiar y sobrellevar, pues. ideas diferentes, Claro. generaciones, un choque generacional. Por ejemplo, Claro. los dos tenemos conflictos, Generaciones totalmente distintas. pero tenemos que hacer un negociado para que funcione, Claro. para que siga funcionando el Y podcast. vamos a, exacto, exactamente. Y vamos a tener, y por eso es que nosotros buscamos estrategias, ¿no? Así es. Estrategias para poder sobrellevar, cuál es el paso a paso para poder gestionar de manera correcta los conflictos, porque no siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a tener las mismas ideologías. Y es importante sentarnos y escuchar, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que te aqueja a ti? ¿Qué es lo que me aqueja a mí de pronto? Y en esa comunicación efectiva es cuando encontramos de pronto una solución. Claro, porque tú mencionabas hace un momento, ¿no? Antes de salir al aire, tú decías, ¿no? Cuando dice, el equipo está maravillosamente bien porque no hay ningún tipo de conflicto. Eso te da un indicador negativo. Sí, No hay una comunicación, no hay conflicto porque nadie dice nada. Tú lo esto es mencionabas. un ejemplo clarísimo. Nadie dice Claro. nada, entonces qué maravilloso. Sí. No, no es así. Sí, porque en realidad lo único que yo puedo sacar como conclusión es que la gente, al quedarse callada, solo tiene miedo a expresar su incomodidad, miedo a expresar desacuerdos Para que la o otra persona no, la discrepancias. otra persona no se No se altere. incomode, porque de pronto puedo perder mi chamba, supuestamente, cuando en realidad eso no va a pasar. No Ujú. mucha gente piensa que hablar, de pronto expresar lo que piensa en un trabajo es sinónimo de perder tu trabajo o de perder de pronto cierta consideración, ¿no? O ciertos ascensos que tenías planificado de pronto en tu propósito dentro de ese trabajo, Entonces ¿no? hay que creer todo ese mito de que todo no hay ningún tipo de conflicto, todo está maravilloso, no hay que creerlo, porque ese es un mito. En realidad, ahí no hay comunicación efectiva. No hay comunicación. Ahí es vertical. Ujú, exacto. Y hay una estrategia que aplicamos dentro de la comunicación efectiva que también se suma a estas estrategias para poder gestionar de manera correcta los conflictos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, parte de las claves es no evitar el conflicto, sino transformarlo en algo constructivo, Ujú. ¿no? Y esto viene a partir del diálogo, a partir de escuchar justamente, y lo que mencioné hace poco, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo? Y Ujú. cómo podemos llegar a un consenso bastante claro. Ahora, también hay un modelo de Thomas Killman, ¿no? Que nos menciona 5 estilos. ¿5 estilos de qué? De manejo de conflicto. Por ejemplo, te menciono, ¿no? 5 estilos. La primera, los conflictos cuando compito, Ujú. cuando colaboro, cuando voy a ceder, pero a veces no estoy tan de acuerdo cuando cedo, pero lo tengo que hacer porque es la única manera a veces de solucionar las cosas, ¿no? Otro conflicto es cuando evito o cuando me comprometo, Ujú. ¿no? ¿Qué piensas acerca de estos 5 tipos? De pronto algo te ha pasado a nivel personal a ti donde hayas vivido un conflicto en uno de estos 5 estilos que menciona Thomas Killman. Mira, he vivido, creo, con edad todos los conflictos que pueden haberse dado, ¿no? Ya. Todos, 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 ¿no? Hoy por hoy sería pretencioso decir que las cosas las gestiono, las manejo, ¿no? Pero he pasado por cada una de esas etapas, ¿no? Y en su Ya. momento nunca los he podido superar porque acá tiene que ver mucho el temperamento, no el carácter, ¿no? Sino el temperamento para aprender a hacer una negociación de las situaciones con las cuales estás, ¿no? Y en ese aspecto casi ha sido muy, muy complicado hacer ese tipo de negociaciones. Pero he pasado por cada uno Ujú. de esas situaciones que se dan Ya. y que ahora, ¿no? Con el paso de los años, pero también tienes que tú ponerle mucha punche, mucho decisión para ir superándolos, porque de lo contrario se genera un mal hábito en ti y no vas a poder nunca llegar a una conciliación, ¿no? Claro. ¿Y alguna experiencia de pronto en el trabajo o personal que la gente se pueda identificar? ¿Algún conflicto que hayas tenido fuerte de pronto, no sé, y trataste de buscar alguna estrategia para Bueno, poder mira, salir? los conflictos fuertes que llevo es en el trabajo, ¿no? No voy a mencionar el lugar, pero es en el trabajo. Ujú. Es a veces el afán de protagonista, de protagonismo, que ya no está dentro de mí, pero sí en las otras personas, o a veces estaba dentro de mí, pero ahora no. Entonces yo digo,
¿Cuál es la estrategia que he utilizado para poder lidiar con estas situaciones, ¿no? Claro. En el trabajo me centro en lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son las actividades que yo tengo que realizar? Ujú. Optimizo y silencio lo que tengo que realizar, porque lo otro, cómo lo puedo yo abordar, ¿no? Ya. Y espero el momento, ¿no? Siempre hay un momento para Sí. poder solucionar estas cosas, ¿no? Veo cuando la María está calmada, generalmente los lunes, para entablar y decirlo así muy sutilmente. ¿Y Ya. qué pasó? Ok, claro. ¿Y qué pasó? Pero no en el momento cuando estábamos en alto, ¿no? ¿Y qué pasó? Y entonces se vuelve a alinear, se Mira, vuelve a el alinear. tema de la pausa es muy importante, Es importantísimo. porque a veces uno en el enojo No, y en la situación, esa emoción que estás, ¿no? Que hiperventila y todo, de pronto lanzas una palabra o accionas de cierta manera que puede enciende la mecha y perjudica, ¿no? y Totalmente. no logras entender nada. Claro. Y la pausa, al contrario, o el conteo, hace que tú mejor digas, a ver, nos damos un break y retomamos esto más adelante, cuando de pronto ya las cosas están más calmadas. Para mí la estrategia, ¿sabes qué? Es hacer una pausa, respirar. No, a veces las personas dicen, hay que decirle en su momento. No, no hay que decirle inmediatamente, no hay que ser reactivo. Hay que esperar el momento para hacer la negociación, para que los Y no es intereses, fácil, ¿no? no, y para que los Aguantar. intereses sean comunes. Hay que ponerse en un 50%, 50%. Ya, yo te escucho, tú me escuchas. Ujú. Tú cedes y yo cedo. Ujú. Así se tiene que lidiar un conflicto. Claro. No es que el conflicto ya, hacemos lo que tú dices, no, ahí no estás solucionando nada. Ya. No. Quedas tú y quedo yo. Quedan de ambas partes. Ujú. Así ya sea jefe y empleado. Quedas tú. ¿Cuál es el 50%? El 50%. Por De supuesto. esa manera se llega a aclarar las cosas. Claro. Porque si no, no, se genera una bomba de tiempo que nunca acaba, ¿no? Claro. Yo he visto casos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Cuando se generan ciertos conflictos porque no encuentran un consenso, ¿no? Y cada uno se divide en ciertas tareas o ciertas actividades y no todos están de acuerdo de pronto y acumulas ese enojo y de pronto viene la parte vengativa, ¿no? De ciertos estudiantes porque no estuvieron de acuerdo con ciertas cosas y luego exponen a los compañeros frente a los profesores y luego al final todos terminan perjudicados, porque Sí. no se dieron el tiempo o la pausa de poder comunicarse, ¿no? O de poder dialogar o debatir, ¿no? Eso es cuando rehuyes los conflictos. Mire, yo estaba leyendo acá y justamente sobre la Claro. negociación y para no incurrir en error, ¿no? Ya, ¿qué Dice, pasó? los 7 elementos de la negociación según Harvard. Intereses, Ya. opciones, Ujú. legitimidad, alternativas, compromiso, comunicación y relación. Ya. Que se ajusta y se aplica en realidad Claro. cómo poder superar un conflicto. Tiene que tener estos 7 elementos, que tiene relación con los 5 elementos que todos mencionamos. Claro, sí, cada autor coloca sus propios elementos, ¿no? Pero al final todos se llevan a un fin en específico. Claro, imagínate, ¿no? O sea, tiene que haber una relación, los intereses deben ser comunes, debe ser un 50%, debe haber un ganar-ganar, para que de esa manera pueda funcionar. Y así de esa manera vas a poder superar esos conflictos. Correcto, así es. Muy bien, ahora nosotros tenemos unos 3 pasos prácticos para poder aprender a manejar o a gestionar los conflictos. Pero eso los vamos a mencionar más adelante, pero quiero hacer un adelanto, ¿no? De pronto esa primera estrategia o ese primer paso a seguir es la escucha activa, ¿no? Yo te mencioné hace poco que la comunicación efectiva tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de los pilares fundamentales de una correcta comunicación es la escucha. Entonces, si tú aprendes a escuchar las necesidades o lo que la otra persona quiere, entonces es mucho más fácil llegar a una solución, ¿no? O un Interés, camino. interés, Claro, exacto. interés. Tiene que existir el interés mutuo, Relacionarte, ¿no? ¿no? Que Claro. exista una interacción. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa solamente para poder ya tratar estos 3 pasos porque quiero compartirlos con todos. De verdad que son pasos maravillosos. Cortísimo y cortísimo, ¿no? Sí, Pero qué nos bueno. vamos. Con las rondas de preguntas. Muy bien, vamos entonces con los papelitos que nos van a ayudar con, bueno, preguntas un poco pues fueras del tema, ¿no? Pero que nos hacen también reflexionar. A ver, ya, ahora me tocan. Vamos. Empezamos.
Primera pregunta, dice, ¿qué cosa ridícula te da vergüenza admitir que te gusta? Cosa ridícula, a ver. Dice, canciones pop cursi como ejemplos, ver telenovelas. No, eso no da vergüenza. A ver, ¿qué podría ser? Mira, no sé si ridícula, no sé si todos lo hacen, pero hoy en día se han vuelto muy famosos los ASMR. Sí, sí sabes de qué se trata, los ASMR, los videos ASMR. Claro. Son personas que susurran, ¿no? Y de alguna manera generan relajación para que tú puedas descansar. Ya, yo soy fan de los videos de ASMR. Entonces yo siempre pongo en la noche un video de ASMR para poder descansar porque no puedo dormir. O sea, necesito como un ruidito que me relaje a nivel auditivo para poder descansar. En tu caso, tú descansas normal. Yo descanso normal. Apenas tocas la almohada, te quedas seco. Muy bien, Adrián, vamos, siguiente. Si no hay lentes, no hay paraíso. ¿Cuál es la mejor y la peor parte de vivir en esta era digital? Bueno, Peor y mejor. yo creo que la mejor es que es esto. Conectarnos con Pero todos. estamos conectados, me parece fascinante actualizarse, innovarse, estar en lo... Tener tantas herramientas. a la Tantas mano. herramientas, con un clic conectarte con el mundo, con un amigo, Sabes que te ahorra tiempo, te ahorra dinero, te ahorra todo. Y tú viviste la etapa en donde apenas entraba el internet, ¿no? Así es, entonces para mí era fabuloso vivir en esta etapa desde esa perspectiva. Claro. Pero por el otro lado, tiene también su lado negativo, ¿no? Que te ha contado la comunicación, ¿no? Más justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí. Esa interacción, justamente le decía a los estudiantes, ¿no? Ustedes se están perdiendo un punto, le digo. Porque si ustedes ingresaran y dijeran, profesor, muy buenos días, me va a quedar grabado tu nombre, sí o no. Claro, sí. Pero sin embargo, tú El gesto. te vas y ni siquiera te dices chao. Creo que eso, de alguna manera, el hecho de deshumanizar Sí. es lo negativo. Sí, 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 empeora la comunicación, aunque no querramos reconocerlo, y es un error cuando de pronto ingresamos a nuestros niños, ¿no? A los más pequeños, a la era a la era digital, ¿no? A la tecnología cuando ni siquiera están en una edad de poder ser responsables con esta herramienta. Cállate, le pones tu laptop ahí y ya, silencio, Sí. deja de cocinar. Sí, 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 ¿cuántos padres no identificados? Y si tú eres uno de ellos, es momento de hacer ciertos ajustes porque hay que saber cuidar, ¿no? Muy bien, ya, última, a ver, yo, ¿no? Ujú. Ah, no, ¿cuántos vamos? Me falta a mí uno. Ah, ya. Dice, ¿piensas que es mejor ser un experto en una cosa o tener conocimientos básicos en muchas? Mira, yo recuerdo que cuando inicié mi carrera me decían o escuchaba, ¿no? Que el conocer muchas cosas es mejor. Pero en este tiempo, en estos últimos años que he vivido y he experimentado, ¿no? De pronto situaciones de conflicto con la parte laboral, ¿no? A veces cosas mías, ¿no? Personales, en donde te preguntas tantas cosas y te respondes tantas cosas. Yo creo que uno debe volverse experto en una cosa en particular. Porque de esa forma puedes dar credibilidad y confianza sobre lo que manejas a las demás personas. Pero cuando tú ves todo, pero a la vez no eres de pronto especialista o experto en algo, entonces ¿cómo te toman en serio? ¿No? Para mí, esa sería la respuesta. A ver, me toca a mí, Vamos. para terminar con esta ronda de preguntas. Y dice, ¿cuál es el peor consejo que has seguido en la vida? Justo te había comentado, ¿no? Sí. Mira, cómo me toca esa pregunta, ¿no? Tú debes seguir hacia adelante y no importa con lo que pase, con tal de que consigas tu propósito. Ah, o sea, arrasar con lo que sea, pero conseguir. Y eso me decían los profesores, Ya. ¿no? Y creo que fue un grave error. Lo tomaste en cuenta. Claro, o sea que es algo que yo nunca diría, ¿no? Aunque sí lo dije en los primeros tiempos cuando enseñaba oratoria, entonces hay que decir, Claro, porque repetías lo que te enseñaron en un patrón de conducta. Claro. Pero el tiempo, en cada portazo que me he dado, me doy cuenta que fue un consejo equivocado y que no debería haberlo tomado en cuenta y nadie lo debe tomar en cuenta. Ya sabe. Porque debemos vivir de manera holística, todos merecemos respeto, todos merecemos estar algún momento en un sitio importante, ¿no? Debemos dar la oportunidad para todos. El respeto es primordial. Y yo una vez escuché una frase. En la cima del éxito hay espacio para todos. Así es. Así que
No seamos egoístas, seamos justos y seamos solidarios también. Perfecto. Entonces hemos culminado con la ronda de preguntas fuera de lugar. Bueno, fuera del tema, ¿no? Pero ya, retomamos. Ahora sí, nos vamos con estos 3 pasos prácticos. Muy bien, a ver, vamos con el primero. Y lo mencioné hace poco. Es la escucha activa. Eso, ¿no? Cuando de pronto estás enojado, ¿no? Y no quieres de pronto soluciones, sino simplemente ser escuchado. Uy, eso es algo que siempre pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el conflicto, solo quieres hablar, y la demás persona, en cero. Pero aún se da, ¿no? Y se sigue dando, ¿no? Claro. Eso no es un mal hábito. Es que ahí, por eso no es fácil, y ahí es donde tú tienes que parar, hacer una pausa y contra lo que sientas y todo, Y ¿no? entregar. Muy complicado, pero es cuestión de entrenar, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Vamos con la segunda. Dice... Separar a la persona del problema, punto. Ya está. Atacar el problema, no a la persona. Claro, porque genera, mira, ve, las situaciones se dan, los problemas no son el problema en sí, el problema son las personas. Claro. Que un problema que puede ser micro, lo hacen macro. Ujú. Pero es una frase completamente válida. El problema no es el asunto que quizá que se pueda presentar como un problema, sino es la persona que genera el problema. Se cierra en no querer llegar a un acuerdo. Ya. Ese es el punto. Ujú. Pero aquí dice que no debemos atacar al problema. Debemos, perdón, atacar al problema y no a la Y no a la persona, persona. ¿no? Ahora, ¿cómo sería un ejemplo? A veces, cuando estamos en un trabajo, alguien te dice, eres irresponsable. Ujú. Te atacaron a ti directamente. Pero, ¿cómo podríamos cambiar esto para gestionar de manera correcta el conflicto? Me parece que esto que tú has presentado ahora, me parece que el equipo ha presentado un proyecto que falta culminarlo. Lo pueden revisar para poder volverlo a presentar. Ujú. Estás viendo el problema. Claro, No está diciendo, exacto. oye, inútil, esto no lo has hecho tú, ¿no? Sino que vuelve a rehacerlo. Claro. No es así, sino es ver el Ujú. problema en sí. Claro, como eres irresponsable de pronto en algo y dices, este retraso afectó al equipo, Ujú. ¿no? Le haces saber que cierta acción hizo cierto efecto negativo, ¿no? Pero no estás atacando directamente a la persona, sino al problema en sí, a la circunstancia, ¿ok? Ahora, eso no deja de tener responsabilidad sobre la persona, por supuesto, pero es una manera más llevadera de gestionar el conflicto, ¿ok? Y no agrandar más el conflicto, porque ahí sí ya entramos en otro problema mayor. Y como número 3, finalmente es buscar opciones de ganar-ganar. Nosotros siempre hemos leído esta salida, ¿no? Del ganar-ganar. Lo vimos hasta de Stephen Covey, ¿no? Sí, sí, sí. Donde habla sobre los 7 grandes hábitos de la gente altamente efectiva. Y nosotros ahí se mencionaba sobre el ganar-ganar. Y mira cómo ahora se traduce al manejo de los conflictos. Y eso tiene que ver con una predisposición, ¿no? Sí. Hay que ser predispuesto. Mira, pero hay algo donde la otra persona puede ponerse en el plan que quiera. Supongamos que es irascible, es iracunda, no da su brazo a torcer. Y lo inteligente es para alguien que quiere negociar o manejar, es ceder. Ujú. Es ceder. Claro. Porque, Bueno, es uno de los aspectos, ¿no? claro, es ceder. Tú cede, ya está bien, hacemos lo que tú dices. Pasa una semana, ves el resultado. Seguimos con lo mismo y te va a decir la otra persona, no, yo creo que hay que probar lo que tú dices. Ujú. También es una estrategia. Claro. Es una Sí. estrategia. Porque así le vas a hacer dar cuenta a la otra persona que está en un error. Si tú dices que está en un error, no lo va a querer aceptar. Así que Claro. mejor a la otra persona, ¿no? De esa manera, aunque parezca que tú has cedido, también estás ganando, porque estás ganando, como dices en uno de tus rompiendo paradigmas, Sí. estás ganando tu paz mental. Eso. Entonces, la otra persona cree que ha ganado, pero has ganado tú también. Correcto. La persona se llevó, ya quiere hacer lo que ella determinó, pero tú te has ganado también tu paz mental. O sea, en realidad siempre debe haber esa reciprocidad. 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 Exacto, ¿no? Ahora hay un ejemplo de la naranja que yo los leí hace poco, que tiene que ver con el ganar-ganar, ¿no? Cuando de pronto 2 personas están peleando por una naranja, ¿ok? Y pelean. Pero no te das cuenta que uno quería la naranja, básicamente el jugo, ¿ok? Solo quería la parte cítrica. Ujú. Y la otra persona quería la naranja porque quería la cáscara únicamente para hacer un postre. Entonces, si ellos hubieran
analizado el detrás de la necesidad de cada persona, hubieran fácilmente solucionado el El conflicto. jugo para él y la cáscara para el otro. Correcto, exactamente, ¿no? Entonces, eso se traduce en el día a día y en cualquier actividad, ¿no? Que a veces realizamos. Eso es por falta de prestar atención, Sí, comunicarte y escuchar también. Exactamente. Muy bien, con esto hemos llegado ya finalmente al término de este video, ¿sí? De este episodio. Nada más para cerrar ya esta idea, diciéndote que el conflicto no va a ser el problema, nunca. El problema es cómo nosotros lo manejamos, cómo lo ¿cómo lo gestionamos. negociamos? Eso, así es. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Queremos por favor invitarte a suscribirte a nuestro canal Mundo Edel, que cada vez somos más personas, más comunidad edelina sumándose a este gran equipo de líderes con esta mentalidad, ¿no? de generar siempre ideas innovadoras y cambiar siempre de lo negativo a lo positivo. Y también te invitamos, si te gustó este video, por supuesto, a darle like y compartirlo con todas las personas que tú crees que necesitan escuchar este episodio. Y bueno, invitarte finalmente a nuestro curso virtual de oratoria que ya está disponible a nivel nacional. Si quieres mayor información, contáctanos en nuestras redes sociales o también en nuestros números que aparecen en pantalla. Y eso sería todo. Mi nombre es Diego Salinas. Yo soy Antonio Salinas. Y esto fue Edel Edel Podcast. Chao, chao.